Dynamite. Buenas noches, bienvenidos al programa número 50 de Economía al Cuadrado. Festejamos 50 ediciones de total libertad de mensaje, total libertad de filosofía económica, en un programa en el cual siempre pude decir lo que me parecía vertir, mi filosofía libertaria con total tranquilidad y sin ningún condicionamiento, lo cual no es poco teniendo en cuenta la historia argentina de siempre. Dicho esto, vamos a ir a un programa que les cuento. Lo había grabado y se traspapeló, pero por nada particular, esas cosas de las computadoras y sus discos rígidos, y entonces lo tenía guardado en mi cabeza y decidí hoy traerlo de vuelta para festejar el programa número 50. A ver, ¿y por qué lo traigo hoy? Porque a partir de algunos ataques que he sufrido en las redes, en Twitter especialmente, quiero resaltar que siempre he podido trabajar con la máxima libertad, diciendo siempre lo que me parece. Y el contenido de este programa de Economía al Cuadrado creo que es una prueba en sí. Es filosofía de libertarianismo de lo más pura, así que habla por sí solo. Pero bueno, vamos a hablar de intervenciones binarias del Estado y vamos a bajar o desmitificar varios mitos del Estado. El primero es el presupuesto público. El presupuesto público es la más grande intervención binaria tal vez del Estado sobre los individuos. ¿Por qué? Porque en el presupuesto público, ¿qué está? Está lo que los políticos planean recaudar y lo que a partir de esa recaudación planean gastar. El problema es que los políticos, como siempre decimos y mostramos, esos ingresos, la recaudación, y esto es un cambio cultural, cada vez que los diarios veamos que la recaudación trastabilla, baja, es buena noticia. ¿Por qué? Porque la recaudación, ¿qué es? Son ingresos que nos lo sacan por la fuerza, como los políticos ejerciendo la fuerza coercitiva a partir del monopolio de la fuerza que tiene el Estado en su poder, y el Estado en sí es un ente etéreo que no existe. Son un conjunto de burócratas pertenecientes a un partido político que se apoderan de esa arquitectura y la usan en su beneficio. Claramente, cuanto mayor sea el presupuesto del gobierno, más grande será esa violencia, más grandes serán las distorsiones. Y además, cuanto mayor sea ese tamaño del presupuesto en relación del mercado, mayor va a ser la carga que la economía va a soportar. Y en consecuencia, más pesada va a ser la mochila que carguemos los privados sobre nuestras espaldas, y menor va a ser la producción, menor va a ser la generación de riqueza, más baja va a ser la acumulación de capital, y por ende el bienestar de la sociedad, como consecuencia de un menor bienestar individual, ese bienestar de la sociedad será más bajo. A ver, vayamos primero al caso de los impuestos. Puntualmente, vayamos al grano, como siempre. A ver, la presupuestación de los ingresos de un gobierno se asemeja a la presupuestación de los ingresos criminales. O sea, ellos proyectan tomar ingresos por la fuerza, ingresos de terceros que generan esos ingresos produciendo, trabajando, y ellos los toman voluntariamente por la fuerza, sin brindar ninguna contraprestación del otro lado.
El gobierno cobra impuestos y los criminales roban. El gobierno emite dinero fraudulento y genera inflación. Los criminales proyectan falsificar ese dinero. Como pueden ver, las diferencias son de forma, pero en esencia lo mismo. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el gobierno tiene el aparato para legitimar y legalizar su accionar. El gobierno no tiene oposición. Nosotros estamos indefensos ante el accionar del gobierno. Y a ver, a mayor presión fiscal, más impuestos, más elevado el gasto, más violencia, más distorsiones, más efectos negativos, menos utilidad y menos bienestar. Y lo importante, la discusión no es qué impuesto es menos malo, qué impuesto genera más distorsiones. Esa es la discusión de segundo, tercer y cuarto orden. La discusión importante es bajar la presión tributaria, la cantidad de impuestos, lo máximo posible. Y para que ello pueda llevarse a cabo es necesario que el gasto público sea lo más bajo posible. Importante, acá un concepto fundamental, el impuesto neutral es una mentira, no existe el impuesto que luego de establecerlo, luego de ponerlo por ley, la situación del mercado sea la misma a la que había previamente a la puesta en práctica de ese impuesto. A ver, el libre mercado produce y se intercambian bienes beneficiando a todos los participantes del libre mercado, lo cual implica que con la producción se redistribuye ingresos y aumenta la utilidad social. En cambio, con impuestos surge la verdadera grieta. ¿Cuál es la verdadera grieta? La grieta es que se divide la sociedad en dos: políticos versus productores y trabajadores. Los productores y los trabajadores generan riqueza y eso genera bienestar. Del otro lado, cuando aparece el impuesto, aparecen individuos, los políticos, que se generan ingresos sin contraprestación de brindar bienes o brindar servicios que le sirvan al prójimo. Y la prueba de eso es que los ingresos de los políticos vía impuestos no son pagados voluntariamente por el prójimo. Es más, sería muy interesante esto, porque sería muy interesante que los diputados, los senadores, no tuvieran ingresos financiados compulsivamente con los impuestos, que los actualizan levantando la mano cada tanto, cada 6 meses, pongamos, y se aumentemos las dietas tanto por ciento. Imagínese usted, señor panadero, si pudiera levantar la mano y decir cuántos kilos de pan vende. Imagínese, señor, usted mecánico, si pudiera levantar la mano y decir quiero atender tantos coches esta semana. Bueno, los políticos operan totalmente fuera del libre mercado que nosotros operamos, en los cuales nos desenvolvemos, en los cuales trabajamos. El problema no solamente está del lado de los ingresos, sino que está del lado del gasto. Básicamente hay 4 maneras de gastar. Son las 4 formas de gastar que plantea y explica Milton Friedman. Gastar tu propio dinero en ti mismo, gastar tu propio dinero en otro, cuando uno con su dinero regala algo, gastar dinero de otro en ti mismo, por ejemplo, cuando alguien me regala dinero y lo gasto en algo para mí, o gastar dinero de otro en otro. De estas 4 maneras de gastar dinero, la mejor es la primera, que es gastar tu propio dinero en ti mismo. ¿Por qué es la mejor? Es la mejor porque, punto 1, si es mi dinero y me costó ganarlo, ese dinero implica un esfuerzo mío detrás
de él, ya que me tuve que romper el que ya saben para obtenerlo. Entonces, eso hace que economice, que gaste economizando, que no pague de más, que busque precios. Y después, como lo gasto en mí mismo, es la manera más eficiente de gastar. ¿Por qué? Porque yo sé mis gustos, yo sé mis preferencias, yo sé lo que me sirve. En cambio, del lado opuesto, ¿qué está? Lo peor, gastar dinero en otro. ¿Por qué es lo peor? Porque si gasto dinero de otro, no economizo. Si se esforzó otro en obtenerlo. Entonces, no busco precios, no ahondo en el mercado, pago lo que me digan, si tengo que pagar coima, pago coima, no interesa, ¿ok? Porque no es dinero que tenga esfuerzo mío detrás de su obtención. Por el contrario, además, obviamente que va a ser ineficiente. ¿Por qué? Porque si gasto en otro, yo no tengo ni idea qué le gusta, qué necesita, qué le sirve. Bueno, esto es el gasto público, es gastar dinero de otro que lo saqué vía la fuerza física, criminal de los impuestos, y lo gasto sin señalarle precios, porque es gasto público, en otros. O sea, es el peor de los universos. Y obviamente tiene valor económico en el mejor de los casos, cero. Y esto es lo que yo llamo la mentira del gasto público. ¿Por qué? Porque el gasto público, como marca, señor director, ponga esta filmina, no tiene valor económico. Y esto es muy fácil de explicar. Porque, a ver, yo como economista, ¿cuál es el valor económico de mi servicio de consultoría? ¿Cómo se lo mide? Muy sencillo. Si hay 10 clientes y cada uno de ellos pagó 100 pesos por mi servicio de consultoría, mi aporte a la sociedad, que es 1.000 pesos, 100 por 10. ¿Por qué? Porque esos 1.000 pesos fueron pagados voluntariamente. ¿Y por qué fueron pagados voluntariamente? Bueno, esa voluntariedad del pago por mi servicio de consultoría lo que está revelando es que yo le estoy dando un servicio, en otro caso podría ser un bien, pero le estoy brindando un servicio que a mi prójimo le sirve. Entonces lo paga voluntariamente, entonces yo le estoy brindando soluciones, le estoy aportando algo a él, que ese algo que le aporto, que por eso paga voluntariamente, a su vez a él le sirve para producir bienes y servicios con los cuales él satisfacerá las necesidades de otro ser humano, de otro prójimo. Claramente, con el gasto público, esto no está presente, porque nadie paga voluntariamente el gasto público. Entonces, no se revela que le sirva a alguien, que alguien, ese gasto público, esos bienes y servicios en los cuales el político gasta con el financiamiento sacado por la fuerza, le sirva a alguien. Porque para que le sirva a alguien, tiene que estar pagado voluntariamente y no tiene que estar financiado con la fuerza violenta coercitiva del impuesto criminal. ¿Se entiende? Entonces, en el mejor de los casos, el gasto público tiene valor económico cero y es mentira que el gasto público aporte valor a la sociedad. ¿Por qué en el mejor de los casos? Porque claramente, como acabo de explicar, tiene valor cero. Pero si a eso le añadimos que en realidad está financiado con impuestos, es decir, con algo que a nosotros nos lo sacan por la fuerza, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos menos dinero para gastar en bienes y servicios que pagaríamos voluntariamente, porque nos brindan soluciones, porque nos dan cosas a cambio,
cosas que nos permiten satisfacer necesidades, agrandar bienestar. Entonces, cuando tomamos nota que en realidad nos están restando, nos damos cuenta que en realidad el gasto público tiene un aporte de valor económico negativo a la sociedad y que en el hipotético caso naif y real llegaría a un valor económico cero. En realidad tiene valor económico negativo. La obra pública. A ver, los políticos nos hablan de gasto de inversión cuando hablan de obra pública. Y acá entendemos que esto es la mentira de el gasto público y la inversión pública. No existe inversión pública como inversión, es un gasto. ¿Por qué? Porque la inversión es cuando se gasta en bienes para que permitan producir más bienes y acrecentar la capacidad productiva. ¿Para qué? Para poder satisfacer mayores niveles futuros de consumo. Y esa inversión tiene que estar financiada con ahorro genuino. Bueno, esto no pasa con el gasto público. De hecho, les cuento, el gasto público en Argentina, lo que llaman inversión pública, me corrijo, o sea, la obra pública, en un estudio que hice para Argentina, desde 1950 hasta los años 2000, se demuestra que la inversión pública es sustitutiva de la inversión privada. ¿Qué quiere decir? Cuanto más obra pública hay, menos inversión privada hay. Entonces, menos acumulación de capital, menos crecimiento. ¿Y por qué sucede esto? Porque importa cómo se financia la obra pública. Es lo más importante de todo. Importa más cómo se financia la obra pública que en lo que se termina gastando. ¿Por qué? Porque si la obra pública se financia con impuestos, estoy matando la inversión privada. Si la obra pública se financia con impuesto inflacionario, estoy matando la inversión privada. Porque si la obra pública se financia con deuda, eso es más tasa de interés. Y eso también mata la inversión privada. Recapitulemos. Miren lo que decía, más impuestos, más inflación y más tasa de interés. Eso está detrás de la obra pública. Y esas tres cosas, repito, tasa de interés, impuesto inflacionario y impuestos, son kriptonita que mata a la inversión privada, que mata la acumulación de capital, que mata el crecimiento. Las tres variables son muy nocivas. Pero como si todo esto fuera poco, detrás de esto está, que no lo encuentro, la corrupción. ¿Qué quiero decir? La obra pública, como otras cuentas del gasto público, alimentan la corrupción. Y esto es muy importante entenderlo. Acá les presento un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ustedes tienen que entender que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, es un organismo multilateral que no es precisamente enemigo de los gobiernos. Es una organización que no tiene antipatía por los políticos, todo lo contrario, pero miren qué interesante. Encontró que nosotros en Argentina somos el país de la región que cuando sumamos filtraciones en las transferencias, mal gasto en las compras públicas en rojo y mal gasto en el empleo público en verde, nosotros tenemos un mal gasto equivalente a 7.2% del PBI, mientras que en el promedio de la región tenemos 4.4% de eso. O sea, lo que nosotros tenemos 7.2, el promedio de la región tiene 4.4. Y los países exitosos como Chile, como Perú, tienen
1.8, 2.5. ¿Qué quiero decir? Todo básicamente esto, en los cuales nosotros tenemos 7.2, los países exitosos de la región tienen 2 y el promedio de la región tiene 4. ¿Saben qué es? Es corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción es un contrato entre un burócrata del Estado y un empresario del sector privado en el cual se trafica gasto público. Se trafica gasto público financiado con nuestros impuestos. ¿Y qué sucede? ¿Qué implica esto? ¿Qué relación hay detrás? Muy sencillo. Cuando nosotros ponemos este gráfico que les muestro acá y lo comparamos con el tamaño del gasto público, ¿qué vemos? Que a mayor corrupción, hay más corrupción cuanto mayor sea el gasto público. Entonces, en realidad, la única manera de bajar la corrupción es reduciendo el gasto público, reduciendo el financiamiento vía impuestos. El mejor remedio y el único para bajar la corrupción, que todos nos desgarramos las vestiduras en Argentina por la altísima corrupción que tenemos, que como acabamos de ver en este gráfico, es la más alta de la región, es porque tenemos el mayor tamaño del Estado. Argentina tiene el mayor tamaño del Estado de la región, tiene los mayores impuestos de la región, por eso tiene la mayor corrupción de la región. Los países como Chile, Perú, que tienen el Estado más chico de la región, con el menor gasto público y los menores impuestos de la región, son los países con menos corrupción de la región. Y a ver, otro tema, la inflación. Todos, al igual que la corrupción, hablamos pestes y queremos bajar la inflación en Argentina. Hay que tener en cuenta que la inflación es un fenómeno monetario que surge de la pésima política monetaria que tiene nuestro Banco Central. Y nuestro Banco Central ha estado siempre cooptado por la clase dirigente argentina, por los burócratas argentinos. El Banco Central ha sido siempre, o estado, mejor dicho, siempre al servicio de la casta política para financiar sus delirios fiscales. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que en realidad el Banco Central es un instrumento para perpetuar los privilegios de casta de la clase política. ¿Y qué se ve? ¿Y dónde se ve claramente? Lo explica la escuela austríaca. Porque no solamente la inflación castiga al más pobre. Eso es el primer hecho bochornoso de la inflación. Pero el segundo es que la inflación redistribuye recursos en favor de la casta política. Distribuye recursos sacándole a los que menos tienen para dárselos a los políticos. Y esto lo explica muy bien la escuela austríaca. ¿Por qué? Porque la clase, la política monetaria, la emisión monetaria, importa por dónde entra el dinero recién impreso, quién imprime y quién mete y quién primero gasta ese dinero. Es muy fácil de ver. El que recibe el dinero recién impreso y lo gasta apenas se imprimió, ¿qué está? Gastando dinero fresquito con los precios que todavía no subieron. Entonces se beneficia porque tiene dinero que gasta para sí mismo en su propio beneficio antes que suban los precios. ¿Y quién hace esto? El político. El político le da la maquinita, agarra los billetes y los mete para financiar gasto público, para pagar gasto público, que él decide en qué gastar y en qué no, y en qué cuantía, sin tener la menor idea, como ya expliqué, de si le sirve, si no le sirve, con qué calidad, con qué cuantía, porque no puede saberlo nunca. En el otro extremo, ¿quién está? Nosotros. Los precios empiezan a subir y el dinero
los vamos recibiendo a cuentagotas a medida que pasa el tiempo. Pero a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa? Empieza a haber cada vez más inflación. ¿Y quién es el último que recibe el dinero? El asalariado. Entonces, claramente se ve que los trabajadores somos los más perjudicados con los procesos inflacionarios, con el Banco Central, con la emisión monetaria, y los políticos son los beneficiados. Por eso, filosóficamente, el Banco Central tiene que ser cerrado para que la casta política no utilice más el dinero y la emisión monetaria en su propio beneficio. Y además, esto ya lo expliqué en otros programas, tiene que ser cerrado porque nunca va a bajar la inflación con un Banco Central haciendo política monetaria. ¿Por qué? Porque ya no le creemos nada, porque ya no ahorramos ni vamos a ahorrar más en pesos. Entonces no hay demanda de dinero. Y si no hay demanda de dinero, por más que intentes hacer política monetaria de manera responsable, la inflación no va a bajar en serio. Bueno, esto ha sido todo por hoy en el programa número 50. Les mando un abrazo muy grande y nos veremos la próxima semana en una nueva jornada y un nuevo programa de Economía al Cuadrado. Gracias por todo.